El tema es la ecuación general de la recta, ¿sí? Hemos trabajado con diferentes formas en que podemos presentar la ecuación de la recta, desde su forma punto pendiente, la pendiente ordenada al origen, la forma simétrica, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora una nueva forma que es la ecuación general. ¿Por qué se le llama ecuación general? Porque absolutamente todas las rectas se pueden escribir en la forma general. Recordemos que hay ecuaciones que no pueden ser escritas, por ejemplo, en la forma simétrica. Mencionamos que cuando es la forma simétrica, todas las rectas que pasan por el origen no pueden escribirse de esta manera, ¿sí? O las paralelas, perdón, o las horizontales, o las verticales, es decir, aquellas que sean paralelas a los ejes, no tienen forma simétrica. No pasa esto con la ecuación general. Cualquier recta puede escribirse en esta forma general. Cuando nosotros simplificamos nuestras diferentes formas de la ecuación y las escribimos en forma general, las formas que encontremos para la misma recta, pues van a coincidir, o sea, van a ser iguales o equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que sus coeficientes son proporcionales, ¿sí? Entonces, tenemos esa característica en la forma general de la ecuación de la recta. Sin importar de qué forma provenga o de qué datos yo provenga, siempre vamos a llegar a una misma ecuación de la recta, una misma recta. La forma, eh, hay dos, podríamos decir que hay dos formas de manejar esta ecuación. La forma estándar, que es esta que estamos observando, ax más by igual a c, o la que es ya propiamente la forma general de la ecuación de la recta, que se observa son los mismos elementos, los mismos coeficientes, pero ordenados de tal manera que nuestra ecuación se encuentra igualada a cero. Entonces, esta va a ser nuestra forma general de la ecuación de la recta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, es importante el orden porque al ordenar la igualada a cero, vamos a cambiar el signo de nuestro último término y vamos a ver más adelante que los signos, según como esté acomodada nuestra ecuación, pues son importantes para obtener información de nuestra recta. Nosotros podemos ir de nuestra ecuación general a cualquier otra forma de la ecuación de la recta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente teniendo una ecuación de la recta en cualquiera de sus formas, trabajamos con ella algebraicamente y podemos entonces despejar para acomodarla en la forma que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es esta? ¿Sí? Siempre nos vamos a auxiliar del álgebra. Vamos a ver. Por ejemplo, en mi ecuación general de la recta, que es esta forma, ¿sí? Vamos a despejar la y. Entonces, el ax quedaría negativo del otro lado, la c también quedaría negativa,
y me queda BY. Vamos a quitarle el coeficiente, lo pasamos dividiendo al otro extremo. Y me quedaría algo de esta manera. Si observamos un poquito a detalle esto que estamos obteniendo, pues lo que vamos a observar es que tenemos justamente la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Perdón, pendiente ordenada al origen. ¿Sí? De tal manera que en esta expresión vemos que menos a entre b, pues podría ser el valor de nuestra pendiente, y menos c entre b, nuestra ordenada al origen. ¿Sí? Entonces vemos cómo nada más por despeje podemos llegar a nuestra forma pendiente ordenada al origen. Entonces, lo que les comentaba, tenemos directamente el valor de la pendiente y la ordenada al origen. Ahora bien, vamos a observar lo siguiente. Voy a poner puntero. Estos números, a quienes estamos llamando A, B y C, pues no son otra cosa más que los coeficientes de mi ecuación en su forma general, lo que quiere decir que simplemente por observar los coeficientes de la forma general de la ecuación, yo puedo obtener la pendiente y puedo obtener, en este caso, la ordenada al origen. ¿Sí? Si menos c entre b es la ordenada al origen, menos c entre a es la abscisa al origen. Es decir, que podemos, por inspección de los coeficientes de mi forma general, obtener también las coordenadas, los puntos, las distancias en las cuales se van a cruzar los ejes coordenados, ¿sí? Lo que ya conocemos como ordenada al origen y abscisa al origen. Recordemos que estos términos los manejamos la ordenada al origen desde la ecuación pendiente ordenada al origen y la abscisa al origen ya la introducimos en la forma simétrica. Vamos a ver ejemplos. Me dan una ecuación en una forma que, a ver si alguien la puede identificar, qué forma es. ¿Quién me dice qué forma es esta de la ecuación? Es la de punto pendiente. Punto pendiente, efectivamente, ¿sí? Bien, entonces, a partir de una ecuación en su forma punto pendiente, me piden que yo escriba la forma general, que obtenga el valor de la pendiente a partir de la forma general, y también los valores A y B, en donde se cruza la recta con los ejes, y para terminar, dibujar la gráfica. Vamos a hacerlo entonces, trabajando con esta ecuación, pues lo que vamos a hacer es aplicar el álgebra y la vamos a transformar. Vamos a quitar primero el 3 del denominador. Pues como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a este y menos 5. Entonces me va a quedar 3 por y menos 5. Del otro lado, pues lo escribimos igual, lo que me quedó, menos 2 por x más 1. Y nos falta entonces hacer estos productos, hacer estas multiplicaciones. Entonces, me va a quedar 3 por y es 3y, 3 por menos 5 es menos 15. Menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 1, menos 2. Lo único que me falta ahora es pasar todos los términos del lado izquierdo. Entonces los vamos a transponer usando sus recíprocos, es decir, las operaciones contrarias. Menos 2 que está restando pasa sumando, me queda 3y. Menos 2 pasa sumando a este menos 15 y solo me queda
menos 13. Entonces ya tenemos nuestra ecuación en la forma general y podemos observar sus coeficientes A, B y C. ¿Ok? Ahora, para obtener el valor de la pendiente, nosotros vimos que la pendiente es menos A entre B. Entonces el menos viene de la formulita. A es 2 y B es 3. ¿Sí? ¿Está? Menos 2 tercios. Ahora bien, si yo comparo esta pendiente con la que teníamos en nuestra forma inicial, pues vamos a ver que efectivamente coinciden, ¿sí? Porque acuérdense, como esta era la forma punto pendiente, pues este de acá, este numerito de acá, es justamente el valor de la pendiente. Nos faltan los valores donde se cruzan los ejes A y B. Entonces dijimos que para calcular A era menos C entre A, ¿sí? Menos, pero como C es negativo, menos por menos se vuelve más. Entonces pongo 13 entre A, que es 2, 13 medios. Para encontrar B sucede lo mismo. El menos 13 por este menos de acá se vuelve positivo, pero mi coeficiente B ahora vale 3. Entonces ya tengo los lugares por donde se cruzan los ejes. Puedo dibujar mi gráfica. ¿Cómo la dibujamos? Pues simplemente ubico sobre el eje ese valor de A, sobre el eje Y el valor de B, y justo por esos lugares, por esos puntos, va a pasar mi recta. Ya tenemos entonces todas las respuestas de nuestro ejemplo. Siguiente ejemplo me dice, para la recta x entre 2 más y entre 4 igual a 1, escribir la forma general, obtener el valor de la pendiente a partir de la forma general y obtener los valores A y B donde se cruzan los ejes. Esta es la forma simétrica, ¿sí? X entre A más Y entre B igual a 1. Está en su forma simétrica. Vamos a trabajar con ella para llevarla a la forma general. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Tenemos que quitar los denominadores. Entonces, para eliminar los denominadores, vamos a multiplicar todos los términos de la expresión por el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo pues es 4. Entonces multiplicamos todo por 4. Cuando yo multiplico todo por 4, vamos a ver que puedo hacer 4 entre 2, me queda 2. 4 entre 4, pues nada más me queda 1 que acompaña a la Y, y 4. ¿Sí? Entonces el 4 lo transponemos como negativo y ya tenemos nuestra expresión en la forma general. Aquí tomamos el 4 para hacer la multiplicación por todos los términos, porque pues también es divisible entre 2, divisible entre 4, pero si fuera por ejemplo un 3, no podría tomar el 3, ¿verdad? Para ponerlo, porque no es divisible entre 2. Entonces me conviene hacer la multiplicación de los denominadores para obtener el número por el cual voy a multiplicar todos mis coeficientes. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación en su forma general. Y vamos a obtener la pendiente. La pendiente dice menos A entre B. En este caso es menos, la A es 2, la B es 1, entonces es menos 2 entre 1, o sea, menos 2. Y luego tenemos los puntos donde cruza los ejes. Para cruzar los ejes sería menos C, que es menos 4, o sea, 4, menos por menos más sobre el positivo.
entre A, que es 2. Entonces tengo 4 medios, o sea, 2. Para B, el mismo caso con C, ¿sí? Se vuelve positivo 4. Y B, que es el coeficiente de Y, vale 1. Entonces, mi B vale 4. ¿Sí? Ya tengo los puntos donde cruza el eje. Los dibujamos en X en 2 y la Y en 4. Y entonces, justo por estos puntos, hacemos pasar nuestra recta. ¿Sí? Una observación importante. Observemos que aquí tenemos menos A entre B. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que de la forma simétrica también puedo obtener directamente la pendiente, haciendo menos B entre A. Solamente que aguas, ¿eh? Recordemos que en esta ecuación, en su forma simétrica, usábamos A minúscula, B minúscula, ¿sí? Que son estos de aquí, los valores donde se cruzan los ejes. Sin embargo, en mi ecuación general usamos letras mayúsculas, entonces no es la misma A ni es la misma B. Si observamos el orden, es diferente. Para la forma simétrica era menos B minúscula entre A minúscula. Para la forma general es menos A mayúscula entre B minúscula. Entonces hay que tener, por favor, mucho cuidado con eso de no confundir de una forma de la ecuación la pendiente con la otra. Siguiente ejemplo. Dice, dada la recta, y ahora me dan la recta, forma general. Escribir la forma pendiente ordenada al origen. Obtener el valor de la pendiente a partir de la forma general y obtener los valores A y B en donde se cruza con los ejes y dibujar la gráfica. Bueno, aquí ya nos apareció antes la gráfica, pero vamos a observar cómo llegamos a ella. Primero, con el álgebra vamos a transformar nuestra ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a despejar la Y. Así como vimos en las primeras diapositivas. Entonces el 6x que está sumando lo pasamos a restar. Lo mismo el 24 está sumando, lo pasamos a restar. Y nuestro objetivo es dejar solita la Y. Entonces a este 2Y, el 2 que está multiplicando, lo pasamos a dividir ambos términos del otro lado de la ecuación. De tal manera que menos 6 entre 2 me va a quedar menos 3x y 24 entre 2 me va a quedar 12. ¿Sí? Obviamente los signos nos los llevamos con ellos, ¿va? Entonces ya tengo que y es igual a menos 3x menos 12, que es mi ecuación en su forma pendiente ordenada al origen. Para obtener la pendiente a partir de la forma general, bueno, sabemos que es menos A entre B, o sea, sería menos 6 entre 2. Vamos a escribirlo. Sería menos 6 entre 2 sería menos 3 y vemos que coincide con nuestra ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Para hallar las intersecciones con los ejes, entonces hacemos menos C, que es menos 24, entre A, que vale 6. Entonces me queda menos 24 entre 6 es menos 4. Y haciendo lo mismo con B, sería menos C, que es menos 24, entre B, que vale, vemos aquí en la ecuación, vale 2. Entonces menos 24 entre 2 es menos 12. Como hicimos en los casos anteriores, ubicamos el valor de A en X, el valor de B en Y, que es menos 12, y justo por ahí hacemos pasar nuestra recta. Ya tenemos entonces cómo convertir hacia la forma simétrica.
perdón, a la pendiente ordenada al origen. Siguiente ejemplo. Para obtener la forma simétrica, ahora me dan la ecuación en forma general. Recordemos que la forma simétrica siempre está igualada a 1, entonces vamos a empezar porque el término independiente, este 12, lo vamos a transponer del otro lado, estaba sumando y lo voy a pasar restando, ¿sí? Ahora, como este 12 es el que yo quiero que se vuelva 1, pues tenemos que dividir toda nuestra expresión entre 12, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 12 entre menos 12. Y los otros términos también, 3x entre menos 12 y y entre menos 12. Ahora, los coeficientes de x y de y también me deben de quedar 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos un 3. Este 3, ¿qué va a pasar? Vamos a simplificar la expresión, ¿sí? Y vamos a dividir entre 3 arriba y entre 3 abajo para que este 3 se vuelva 1. De tal forma que voy a tener que arriba me queda el 1, me queda solita la x, y abajo 12 entre 3 me queda menos 4. ¿Sí? Y ya tengo entonces la expresión en su forma simétrica. Vamos a obtener ahora la pendiente. La pendiente sería menos a, que es 3 aquí, entre b, que es 1. Entonces va a ser menos 3 entre 1, menos 3. ¿Sí? Entonces mi pendiente es menos 3. Los lugares, los valores donde se cruzan los ejes, menos c entre a, o sea, menos 12, porque aquí 12 es positivo, menos 12, entre a, que vale 3, menos 12 tercios, menos 4. Y luego menos 12 entre b, pero b vemos aquí que vale 1, entonces se queda como menos 12. ¿Sí? Y para dibujar la gráfica, pues bueno, ubicamos los puntos, 4 menos 12, y por ahí hacemos coincidir nuestra recta. Revisemos nuestro siguiente ejemplo. Obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos 4,7 y 2,1. O sea que aquí ya no me dan ni siquiera una ecuación, sino me dan los dos puntos. Para obtener la ecuación general a partir de datos de la recta, no de una ecuación, sino de información, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ecuación en cualquiera de sus formas para llevarla a su forma general. De tal manera que entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos dos puntos para hallar la pendiente y utilizar entonces la ecuación punto pendiente. Entonces la vamos a obtener utilizando la recta que pasa por dos puntos. Recordemos que esta parte de aquí es justamente la pendiente, entonces puedo calcularla si quiero aparte, o lo podemos sustituir como está aquí en esta expresión para sustituir directamente los valores de los puntos. Entonces, cambiando los valores de y1, y2 y x1, o sea, todos estos, vamos a tomar este como 1 y este otro como 2. Entonces tendremos y1 sería este 7, luego y2 sería el 1, entre x2, que sería el 2, este de aquí, x2, menos x1, x1 es 4, entonces es menos 4, y aquí también va menos x1, menos 4. Al hacer la sustitución, pues únicamente tenemos que hacer las operaciones, que son muy simples. Y me va a quedar 1 menos 7 es menos 6, 2 menos 4 es menos 2. Los otros binomios por el momento los dejamos así.
Y ahora vamos a quitar este denominador. Está dividiendo, lo pasamos a multiplicar del otro lado. Y entonces me va a quedar menos 2y. Menos por menos es más, 14. 7 por 2, 14. Y el menos 6 pues va a multiplicar este binomio. Entonces me va a quedar menos 6x más 4. Lo único que nos falta por hacer es agrupar todos los términos del lado izquierdo para simplificarlos. Y entonces el menos 6 va a pasar sumando. El menos 2y ya estaba ahí. Y el 4 que pasa restando, al restarlo con 14 me va a quedar solamente 10. Ya tengo entonces mi ecuación en su forma general y podemos obtener a partir de ella la pendiente que me están pidiendo que lo obtenga desde aquí. Podemos también obtener los valores de A y B. Entonces mi pendiente será menos A entre B. O sea, menos 6 entre menos 2. Menos entre menos es más, 6 entre 2 es 3. ¿Sí? Los valores donde se cruzan los ejes, entonces será menos C entre A, o sea, menos 10 entre 6 es A, y me va a quedar menos 5 tercios. Luego, tenemos B, que es menos C entre B, entonces será menos 10 entre menos 2, ¿sí? Entonces menos entre menos es más, por eso aquí está positivo, ¿sí? Y me queda 5. Dibujando los puntos en la gráfica, tenemos que con X es menos 5 tercios, lo aproximamos porque es una fracción. Y en B lo ponemos en 5, aquí sí es exacto, y justo por ahí hacemos coincidir nuestra recta. Ejemplo 7. Obtener la ecuación general que pasa por el punto 2,1 y tiene como pendiente m igual a menos 1. Entonces, vamos a obtener primero la ecuación en su forma punto pendiente, ¿sí? Sustituimos en la forma punto pendiente, que es esta, el valor de m y el valor de x y y del punto, y me va a quedar de esta manera. Hacemos la multiplicación de la pendiente por este binomio, que lo que va a hacer es cambiarme los signos solamente porque es 1. Y transponemos todo hacia el lado izquierdo. Entonces me va a quedar la x pasa positiva, x más y. El 2 pasa negativo y se va a sumar con este menos 1, entonces me queda menos 3. Y tengo mi ecuación en su forma general. Ya a partir de aquí, con los coeficientes 1 y 1, entonces tomamos la pendiente, que es menos 1, y las intersecciones, que en este caso van a coincidir porque ambos coeficientes son 1, ¿sí? Entonces tenemos menos 3, o sea, se vuelve 3 positivo entre 1. Y para B, pues es exactamente igual en este caso. Entonces los dos ejes se van a cruzar en 3. Los ponemos en la gráfica y justo por este lugar haremos pasar nuestra ecuación. Me parece que es el último ejemplo. Efectivamente.